Está ya desde Washington el doctor Juan Sebastián Roldán, secretario general de la presidencia. Juan Sebastián, buenos días. Francisco Rocha le saluda. Bueno, una evaluación de lo que ha sido la visita del presidente Moreno al presidente Trump. Buenos días, Juan Sebastián. Buenos días, Francisco. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, ayer en la reunión logramos todo lo que el Ecuador se planteó. La reunión fue un éxito de inicio a fin. El presidente de los Estados Unidos reconoció la reputación del presidente y el Ecuador y el progreso que el Ecuador ha alcanzado en los últimos años, cómo ha enrumbado su relación con el país que más nos interesa relacionarnos. Los Estados Unidos es el país del que más compramos, del que más vendemos y donde más migrantes hay. Y lamentablemente, por un momento, el país tomó un rumbo distinto, ¿no? Relacionarse con Bielorrusia, con Venezuela, con Nicaragua. Sin embargo, estamos ya en el rumbo correcto. La relación, como le digo hace un momento, es inmejorable. La reunión fue un éxito y conseguimos los 4 puntos que buscábamos en áreas de empleo, seguridad, educación y anticorrupción. Cuando usted dice conseguimos todo, uno podría pensar, ¿y qué nomás habrán llevado? ¿No es cierto? ¿Y cómo se concrete ese conseguimos todo? Por ejemplo, cuando usted nos habla de empleo, seguridad, educación, ¿cómo se va a reflejar esto que ya se denomina, aquí varios analistas han dicho, sí, la sola visita ya es un avance, pero ¿cómo concretar este avance? A propósito, está ya acompañándonos también el doctor Cristian Espinosa, el vicecanciller y encargado de este momento aquí de la Cancillería. ¿Cómo concretar estos principios, Juan Sebastián? Están concretados, por ejemplo, en Ya. el tema de empleo. El Ecuador entra en América Crece, que es la iniciativa de los Estados Unidos, que busca canalizar las inversiones de los empresarios y corporaciones norteamericanas en los países que están en esta iniciativa, en América Crece, específicamente en las áreas de infraestructura y energía, que son áreas de enorme cantidad de generación de puestos de empleo. También se va a realizar la próxima reunión del TIC, que es el espacio en el que se discuten los temas comerciales, en abril en Ecuador, y el director del USTR, que es el organismo que coordina los temas comerciales de Estados Unidos, va a estar en el Ecuador para discutir las 4 prioridades que nosotros le planteamos en este momento: flores, brócoli, atún y alcachofas. Eso se planteó en varias reuniones y con el presidente Trump directamente, y ustedes entendiendo la posición proteccionista que tiene el presidente Trump, no recibimos un no, y tampoco vimos que la situación se nos vaya a complicar. Es decir, creemos que fácilmente el Ecuador pronto puede tener buenas noticias en esa área también. En seguridad, Francisco, para hablar de concreciones, se van a formar más de 500 policías en los Estados Unidos este año, es decir, cada 2 semanas van a haber policías formándose en este país. Vamos a crear el Centro de Inteligencia Criminal con cooperación, dinero y capacitación de los Estados Unidos, y vamos a recibir tecnología, equipamiento y capacitación en ciberseguridad. En educación van a ir más de 200 profesores norteamericanos, estadounidenses, a formar a 9,000 profesores ecuatorianos para mejorar su nivel y que haya mejores condiciones de inglés. Esto es en el 2020, todo lo que le digo es en este mismo año. Y esperamos que esos profesores, que van a ser 200 este año, pasen a ser 1,000 en los próximos 2 años. Y por último, está firmado el acuerdo para la creación de la Unidad Especial de Lucha contra la Corrupción y Lavado de Activos, que esperamos nos diga dónde está la plata de los corruptos. Es decir, cuando decimos que la reunión fue un éxito, no solamente es que estuvimos en la Casa Blanca, no solamente que el presidente de los Estados Unidos reconoció públicamente la reputación de nuestro presidente, que agradeció el camino que está tomando el Ecuador para la región, sino que tenemos temas concretos que llevamos al país. Sinceramente, no podíamos haber pedido más. Cuando usted nos dice, sobre todo en la lucha contra la corrupción y los recursos que se podrían obtener en virtud de recuperarlos para el país, nos está diciendo que sí toparon el tema de los ecuatorianos que están allá, que tienen la plata y en algunos casos incluso juzgados, para ver cómo se puede colaborar y encontrar un camino para que nos devuelvan algo. En tanto y en cuanto las cosas dependan del Ejecutivo, vamos a recibir toda la cooperación posible de la administración actual del gobierno americano. Eso fue claro y conciso. Y también es importante señalar que ayer, por ejemplo, en el Ecuador, en el mismo camino de lucha contra la corrupción,
ya se sentenció por el caso de Brecht de entregar 29 millones de dólares a otra persona más que había sido y que había vivido en impunidad y casi había cogobernado Petroecuador en el país. Es decir, poco a poco, Francisco, poco a poco ya van engranando las piezas después de el camino tan difícil que hemos tenido que pasar. Destruyeron el país en pedazos. Yo ayer, cuando le explicaba a alguien de los Estados Unidos cómo encontramos el país, le decía no solamente es que destruyeron la casa, sino que dejaron que crezcan los matorrales. Y el presidente Moreno poco a poco fue limpiando esos matorrales, construyendo ladrillo a ladrillo. Hay gente que le criticaba y hasta le critica hasta ahora o discrepa con él porque creía que todo tenía que hacerse distinto, pero a mí me parece que ayer el Ecuador vio aquí, en los Estados Unidos, reflejado el gran camino que se ha recorrido y claro, una buena relación con los Estados Unidos consolidada y solvente son buenas noticias para el Ecuador, ¿no? Son más empleos, más trabajo, son mejores condiciones comerciales. Además, para zonas tan necesitadas como la Sierra Centro, flores y brócoli son los mayores empleadores de esa zona, alcachofa también, y por eso le hemos puesto tanta importancia al tema. Juan Sebastián, aquí hay un viraje, no sé si ideológico o solo de estrategia comercial que va más allá de lo ideológico. Pero alguien podría decir, y usted mismo ha dicho, no estamos ya con Venezuela, Bielorrusia, Irán, que a lo mejor son países con los que vale la pena mantener también y buscar algún comercio. Pero decíamos cómo se había quedado fuera el principal socio comercial. Pero que estamos cambiando realmente de una visión ideológica a una visión mucho más pragmática. El presidente Moreno es pragmático y lo dijo desde el primer día y quienes trabajamos con él respondemos a esas órdenes. Es decir, hay cosas que son lógicas y cosas que son ilógicas. No tenemos, por supuesto, nada con Bielorrusia, pero ayer el presidente en la conferencia de la noche le preguntaba a los asistentes, estaban presentes 50 empresarios norteamericanos, esto era en la Cámara de Comercio americana y alrededor de 45 empresarios ecuatorianos. Y les preguntaba a todos cuántos parientes tienen en Bielorrusia los ecuatorianos, o qué le han vendido a Bielorrusia, o qué le han comprado a Bielorrusia en su vida, o si conocen a alguien que lo haya hecho. Y del otro lado les preguntaba quiénes tienen parientes en los Estados Unidos, quiénes conocen un migrante, quiénes han comprado algo de los Estados Unidos o vendido algo de los Estados Unidos. Es la lógica versus la locura. Y el Ecuador, lamentablemente, en los últimos años vivió la locura. Sin embargo, poco a poco vamos volviendo al camino lógico, al camino práctico. Y ahí donde los Estados Unidos antes era un obstáculo, hoy día va a ser un aliado. Este aliado va a trabajar en virtud del tema de la lucha contra el narcotráfico. Aquí hay convenios marco de los que los dos países somos suscriptores. Frente a eso, y que no se confunda una dependencia, una entrega a los Estados Unidos, ¿ustedes sienten que se trataron de igual a igual, con obvias diferencias, pues estamos hablando de una potencia, que el presidente Trump, en medio de que no quiere tratados comerciales, le diga al Ecuador sí es posible darles el trato que tengo con Norteamérica, México y Canadá, o seguimos con las preferencias arancelarias? La discusión comercial es una discusión muy delicada y así la tomamos nosotros. Para poder discutir un tratado de comercio con los Estados Unidos es fundamental poder establecer cuidadosamente cuáles son las áreas de conveniencia de nuestro país, en qué productos nos conviene. No es fácil sentarse a la mesa con un monstruo comercial como los Estados Unidos y por supuesto que no va a ser una decisión rápida ni a la carrera de nuestro gobierno, porque nosotros entendemos que hay que cuidar cada detalle con el cuidado de tener para nosotros el beneficio que nosotros buscamos para el país. Y al mismo tiempo la reunión, ya para comentarle cosas más puntuales, mucho más privadas que vivimos ahí, ¿no? Más privadas. ¿Ya? Primero le recibieron el presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente de los Estados Unidos, Pence, el secretario Pompeo, y la gente de la Casa Blanca nos decía, esto no pasa normalmente, casi nunca están juntos recibiendo a alguien, pero es el reconocimiento a un país que salió de la barbarie en democracia y en paz. Es decir, este no es un reconocimiento solamente al presidente Moreno, que sin duda lo es, sin embargo es un reconocimiento a los ecuatorianos, es un reconocimiento a un pueblo que, más allá de todas las dificultades, busca la paz. Solamente los radicales locos en este momento pueden criticar
el que el Ecuador tenga una buena relación con los Estados Unidos. No cabe lógica para discutir eso. Y eso se notó. Fue un trato muy cordial, fue un trato muy respetuoso. Fue el trato respetuoso que merece cualquier país que trata respetuosamente a otro país. Y por eso las relaciones internacionales, ahí está Cristian, a quien saludo con mucho aprecio. Las relaciones internacionales tienen que cuidar el beneficio y el interés del Ecuador. Ese tiene que ser el centro de la decisión, no la amistad del un presidente con el otro, no la preferencia ideológica. El ecuatoriano tiene que tener la mejor relación. Esta reunión, esta posibilidad de que el presidente Moreno visite, se lleven esta, ¿debe haber tomado su tiempo o es una consecuencia rápida del cambio de embajador por embajadora? Son muchos años, ya son varios años de ir construyendo una relación, de ir tomando decisiones que llaman la atención en el mundo, sin duda ninguna, y también hay elementos, como todo en la vida, hay elementos estructurales y hay elementos personales que facilitan que las cosas se den. Yo creo que hay muchos autores de que esto se haya dado y que todos merecen nuestro crédito y reconocimiento porque el beneficio es para todos los ecuatorianos. Juan Sebastián, se ha hablado en esto ya cuando usted decía, si nunca han estado tantas personas y tantos funcionarios de tan alto nivel alrededor de un presidente, y más aún de un presidente latinoamericano, trataron el tema de la democracia y el tema Venezuela especialmente, Venezuela, Sí. Nicaragua. Venezuela específicamente, no se trató de ningún otro tema que no tenga que ver con Ecuador y Estados Unidos que no sea Venezuela, y por supuesto que fue Ya. parte de la expresión de preocupación y además de la preocupación por una solución rápida, porque no solamente es que podemos quedarnos en la preocupación, ahí los dos presidentes estuvieron de acuerdo en que hay que buscar una solución pronta, que hay que apoyar al presidente Guaidó con toda la fuerza posible para que Venezuela retome un cauce de tranquilidad. Siempre nosotros llevamos en nuestra mente, en nuestro corazón, el sufrimiento de tantos hermanos venezolanos que han sido forzados a salir de ese país y que viven en nuestro país en condiciones tan difíciles. Se lo transmitimos al presidente de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos, la verdad es que se conmovió ante el relato del presidente Moreno de cómo llegan las familias venezolanas, ¿no? Con las dificultades que llegan y cómo se buscan la vida. Sin duda se habló del tema y sin duda hay que buscar una solución rápida. Las imágenes nuevamente del presidente Guaidó golpeado son inadmisibles y las declaraciones insoportables de un gobierno que golpea a su gente ya no pueden aguantarse más. Sí, cuando usted dice no pueden aguantarse más, no sé si coincidieron en eso, no se puede aguantar más. ¿Y se plantearon alguna decisión que hay que tomar, alguna acción que puedan hacer en conjunto? ¿El Ecuador va a participar en algo? El Ecuador tiene que ser parte de la solución. Discutimos la situación, no, como entenderá, Sí, sí, sí. a pesar de que Venezuela es importante, el 98% de la reunión giró en torno a las necesidades de Ecuador y, por supuesto, los criterios y necesidades de los Estados Unidos. Sin embargo, sí, Venezuela no solamente, además, hoy día es un problema para Venezuela, sino también para el continente. También como detalle debo contarle que después de que el presidente Moreno expresó las necesidades y temas específicos que el Ecuador esperaba conseguir, entre ellos los que reseñé hace un momento, el presidente Trump le dio la palabra al secretario Pompeo y le dijo, Mike, por favor expresa las necesidades de los Estados Unidos, qué temas nos interesan a nosotros. El secretario Pompeo le regresó a ver al presidente y le dijo, la verdad, presidente, refiriéndose al presidente Trump, Ecuador ha tomado el camino correcto. Ecuador está haciendo lo necesario para cambiar ese país irreversiblemente. Nosotros no les vamos a pedir nada. Los temas los discutiremos en la mesa, como que nos quedamos todos impresionados porque hay que salir del país para recibir muchas veces el reconocimiento que allá se escucha menos. Ha sido una bocanada de aire, la verdad es que ha sido un viaje inmejorable para nosotros. Esta bocanada de aire también, le quiero decir también, sí se siente acá, pero claro, yo quiero retomar y un tema que me gustaría, le diga, cuando usted dice hemos conseguido y nos habla del empleo, claro, uno entiende, dice, si va a haber
el brócoli, si van a tratar los temas de la Sierra Centro con sí hay ahí una potencialidad, si nos van a comprar más, vamos a tener un arancel preferencial para eso también. Lo veo muy contento. ¿Se sintió bien lo que digan en el imperio? Sí, Sí. sí, sí me sentí muy bien y sí estoy muy contento, la verdad. No solamente por la reunión de la mañana, en la tarde los empresarios norteamericanos no tuvieron más que elogios para el presidente Moreno y Ujú. agradecimiento por el giro que ha dado. La verdad es que sí me impresionó. Es- Y además las expresiones de los empresarios ecuatorianos, de los académicos ecuatorianos que nos han acompañado, más de 50 personas acompañaron a la delegación, miembros de la Ujú. sociedad civil. Me imagino que acá nos tenemos que ver para volvernos un solo país. Y O sea ha que es sido bueno una agradable encontrarnos situación. fuera para tener una visión de país conjunta. Somos Sí, particulares los sí, ecuatorianos somos, ¿no? y este bello Somos. pueblo afuera parece que se pone más la camiseta que adentro. Juan Sebastián, ya habrá oportunidad, esperemos que a su retorno podamos hacer ya una evaluación mayor, éxitos en lo que falta de la gira. Yo quisiera que el vicecanciller le comente algo, con él vamos a quedarnos conversando y espero poder criticar algo más del viaje para que Yo no comienzo venga por... tan contento. No, no. Sí. Yo más bien aprovecho para agradecer y felicitar a Cristian. El liderazgo de José Valencia es impecable. Tenemos un extraordinario canciller y Cristian es parte cercana de ese trabajo. Cristian es esa demostración también de esos diplomáticos que nos enorgullecen fuera y dentro del país. Agradezco a la Cancillería y agradezco a todos los funcionarios que han trabajado denodadamente para poder llegar a concreciones como las de ayer. Un abrazo, Francisco. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Juan Sebastián. También un gusto saludar a Juan Sebastián por esta vía, felicitarle por el trabajo que ha hecho toda la delegación, obviamente liderada por el presidente Moreno, y un alivio saber que las cosas han salido tan bien, están saliendo tan bien, y a veces me pregunto por qué un alivio si todo se ha planificado y se ha trabajado durante tanto tiempo para ir en esta dirección correcta. No es un giro solamente de 180 grados, sino es un viraje en el sentido de los intereses del Ecuador. Y eso yo creo que es lo que hay que destacar. Gracias, Juan Sebastián, por el trabajo y gracias por tus palabras también. Bueno, este fue un diálogo desde Washington con Juan Sebastián Roldán, el secretario de la Presidencia de la República, que lo veo entusiasmado. Cristian, hay dos cosas que uno diría aquí que hay que recordarlas además. Cuando se comenzó a tratar el primer, digamos, en serio, un tratado de libre comercio, estaba también la señora Ivonne Baki como ministra y comenzó a presidir este comité de negociación y luego terminó presidiendo justamente usted ese tratado. Y vemos que a los 17 años, diríamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta puerta se vuelve a abrir. Se podrá, con experiencia suya y ahora como vicecanciller, además de funcionario de carrera de la Cancillería, podremos esperar que lo avanzado en esos momentos, esos diálogos, nos servirían de base para esta posibilidad que se vuelve a abrir de tener un tratado. Bienvenido nuevamente, Cristian, buenos días. Gracias, Francisco. Es un gusto estar aquí, especialmente ahora que vemos que un ciclo se va cumpliendo de un proceso de preparación de reuniones y trabajo muy intenso en función de los intereses del Ecuador. Yo creo que estamos en un punto de inflexión en lo que se refiere a enrumbarnos en la dirección correcta y eso es algo que hay que destacar. Efectivamente, las negociaciones con Estados Unidos arrancaron alrededor de 17 años para un acuerdo comercial, no las culminamos por distintas razones, pero lo que vale la pena decir es que ese proceso le sirvió al Ecuador como un proceso de aprendizaje. Hemos reflexionado, hemos aprendido, hemos visto cómo las cosas han madurado. Ecuador ha podido, después de ese proceso, con muchos de los negociadores que participaron inicialmente en esa instancia de aprendizaje, como decía hace un momento, trabajar en las negociaciones con Europa, están trabajando ahora en las negociaciones con Alianza del Pacífico, han hecho la negociación del acuerdo EFTA con 4 países europeos. Bien. El día de ayer ha salido publicada la opinión de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso
respaldando el proceso de ratificación que está en marcha de ese acuerdo. Entonces, esto se va construyendo con el tiempo. Hay un engranaje que comienza a funcionar. Un engranaje que comienza a funcionar y que destraba una serie de situaciones que en el gobierno anterior se atascaron, se perdieron rumbo y se aislaron de lo que son verdaderamente estos intereses ecuatorianos que están bastante bien identificados por los actores de la economía, por los actores del comercio en el país. Yo creo que esa situación nos muestra con claridad cuál es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Los Estados Unidos también lo entienden, y lo entienden en negociaciones con Estados Unidos fueron hace 17 años. La verdad es que esas negociaciones no arrancaron solamente ahí, sino arrancaron con las negociaciones originales de Estados Unidos, Canadá y México hace 25 años. Claro. Y ahora estamos en un nuevo ciclo. Ellos han revisado este acuerdo. Sea como ya tenemos esta negociación. Claro. Quiero este mismo trato de con mis vecinos, diría así. Claro, y eso es muy bueno porque ¿sí? Esa negociación no es que sea una negociación desequilibrada, sino que se ha ajustado a los tiempos, a las nuevas necesidades. Los temas tecnológicos han cambiado, el comercio mismo ha evolucionado. Si queremos revisar entonces lo que puede ser un acuerdo comercial con los Estados Unidos, que toma su tiempo, que no es de un día para otro, que no podríamos hacer ya con la visita y la decisión. No es solo decisión del presidente Trump, el esquema ya tendrá que ver con las cámaras legislativas en los Estados Unidos. Así es. ¿Usted diría ahí esa base de que ya nos sirve para una negociación, un diálogo? Ese es un modelo muy interesante. Primero porque no es totalmente diferente a lo que se tenía antes. Las reglas de comercio, los problemas de comercio son y han sido los mismos a veces por siglos. Entonces aquí no hay mayor novedad. Pero hay elementos nuevos. Y los Estados Unidos en ese acuerdo ha hecho precisiones interesantes. Ha puesto puntos de evaluación del tratado, ha hecho diferencias importantes, por ejemplo, entre Canadá y México. Son países muy distintos, no son las mismas reglas para Canadá y para México. Pero además productos diferentes, hay productos que intercambian, ¿no? Desde luego, y hay sistemas de resolver los problemas y las disputas de distinta manera. Hay una individualidad también digamos, que consta en el convenio. Claro, ¿sí? está marcada esa diferencia. Hay cosas que se aplican en un caso y otras no, pero sobre todo lo que tiene ese convenio interesante es que exige un proceso de revisión cada cierto número de años. Cada 10 años hay que evaluar cómo ha avanzado el proyecto, para poder hacer ajustes. Los acuerdos anteriores no tienen ese proceso de evaluación, claro, ¿no? Y se van desactualizando. Y más bien pueden convertirse en una traba nuevamente, ¿no? Puede convertirse en una traba o pueden dejar por fuera elementos nuevos en el comercio. Por ejemplo, la tecnología ha avanzado tanto, claro. El comercio digital es tan grande, los problemas de ciberseguridad son de cierta relevancia y que no existían para nada en esas negociaciones. Entonces, otros países tendrán que hacer esos ajustes, pero para hacer esos ajustes tienen que apartarse de lo negociado, y eso a veces es muy difícil porque modificar acuerdos puede quererse renegociar algo que sí, en cambio, sí era beneficioso. Entonces, estos procesos de revisión yo creo que son algo muy interesante. Y también hay precisiones, hay nuevas definiciones que han aprendido del debate internacional, de la ejecución de laudos de la OMC, son informes, se llaman en realidad, de las disputas comerciales. Nosotros hemos aprendido muchísimo ahí, y yo creo que eso es un elemento que al Ecuador le va a servir. Si revisamos del diálogo, cuando hablamos de la lucha contra la corrupción, uno dice, hay convenios internacionales donde están los dos, pero hay hechos que son muy puntuales. Por ejemplo, está viendo nada menos que el ex contralor ahí. Claro, tiene también pasaporte de lo que se sabe norteamericano, también sabemos que tiene pasaporte italiano, o sea, él sí cumple con esta cosa de el ciudadano del mundo, ¿no es cierto? Sí, hay gente muy hábil. Sí, y ahí tiene un montón de gente, y últimamente 2 o 3 que acaban de reconocer que han estado lavando dinero y que formaron parte de una... ¿Cómo hacer que estos convenios se reflejen y podamos traerlos? ¿Se hablaría de eso? ¿Ustedes sugirieron como Cancillería, llevaron una propuesta sobre esto?
Sí, nosotros hemos hecho una propuesta que tratamos de incluirla en el comunicado conjunto. Por razones de tiempo, por precisiones legales que hay que hacer, a veces no se puede recoger el lenguaje exacto que uno quisiera ver en el comunicado conjunto, pero la discusión se dio. Y ahí nosotros hablamos de la necesidad del apoyo y la cooperación para luchar contra este crimen organizado que es la transnacional, que es la corrupción. Eso se está despachando en cortes internacionales, se está despachando en la corte en los Estados Unidos y obviamente aquí nosotros vemos la evolución del caso de estos recientes sobornos que está avanzando todos los días. Y entonces, más allá del trabajo que hacemos de manera local, hay un trabajo de colaboración y coordinación internacional de intercambio de información. Lo que nosotros hemos planteado es continuar esos esfuerzos, sacar el compromiso de que esa colaboración continúa. Después viene el siguiente paso. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos fallos? ¿Qué hacemos cuando ya tenemos pruebas? ¿Cómo procedemos a dar vigencia a estos acuerdos antiguos que tenemos como los de extradición? La cooperación que existe. Ese es un trabajo de los poderes judiciales en cada país. Pero que a su vez tienen que coordinar con la Cancillería. Las cancillerías. Porque también hay un trabajo diplomático que luego, después de que pida, será necesario hacerlo. Desde luego, las cancillerías no pueden actuar por su cuenta sin las órdenes judiciales que corresponden y al mismo tiempo y entonces ese es un trabajo que a nosotros vamos coordinando con los Estados Unidos. Yo soy optimista de que estas cosas avancen y avancen bien en el clima de buenas relaciones que obviamente se ven desde lejos y que muchos países latinoamericanos quisieran tener. Yo creo que cualquier país latinoamericano, y cuando digo cualquiera, me puedo referir desde Cuba hasta Argentina, cualquier país latinoamericano quisiera tener el trato que ha tenido el presidente Moreno en Washington el día de ayer. No tengo la menor duda. Y bueno, entonces, las fotos que se ven, digamos, las imágenes que se ven, la presencia de funcionarios de alto nivel ahí junto al presidente Trump, dicen, ¿no? Dicen que algunos dirán, es que están ahí ya de amigos, se han entregado. Es una visión que puede venir. Yo creo que hay que destacar la apertura, la voluntad de los política de los dos países para avanzar conjuntamente. Tenemos todos los años estas reuniones de gabinete binacional entre Colombia y Ecuador, entre Perú y Ecuador, en donde los ministros se reúnen con los jefes de estados y se avanza. En realidad lo que teníamos ayer en Washington era esa, casi una reunión de gabinete binacional, porque teníamos los ministros importantes relacionados a estos temas reunidos en Washington en una reunión de trabajo. No estaban ahí en un cóctel o no estaban ahí era solo el saludo tomándose las fotos. No, han tenido reuniones de trabajo en donde se confirma el avance, el trabajo continuo de distintas instancias, desde la policía a la Cancillería, las Fuerzas Armadas, con las autoridades aduaneras. Y estamos en un momento en donde lo que hay que hacer es construir sobre estas buenas relaciones. Hay muchas voces de crítica, ¿no? Sí. Hay muchas voces y está bien que se expresen, ¿no? Pero a veces exageran, pero sí, pueden exagerar. Yo creo que tienen derecho a ver las cosas desde su perspectiva, pero lo importante es hacer una evaluación de dónde estábamos hace 5 años, dónde estábamos hace 7 años, dónde estábamos hace 9 años y dónde estamos ahora, ¿no? Cristian, y usted que es un funcionario de carrera, un embajador de carrera, ¿pesa mucho la amistad de la señora Baki con el presidente Trump o es una consecuencia ya del trabajo diplomático, de que la Cancillería ha retomado su rumbo? Porque también dicen, puede ser esta bocanada de aire fresco una ayudita también del presidente norteamericano. Yo digo y insisto que esto es un proceso. La presencia de la embajadora Yvonne Baki ahora en Washington, desde luego que ayuda por las buenas relaciones y el conocimiento que tiene de cómo funcionan las cosas. Pero eso no se lo hace en el vacío, se lo hace en la excelente gestión hecha por el embajador Francisco Carrión, que durante 2 años aproximadamente, un poco más creo, estuvo trabajando en coordinación con la Cancillería y con el gobierno nacional en general. Eso además
continúa una gestión que también hace la Embajada Americana allá y hacen otros ministros. Entonces, es un proceso, ¿no? Donde no se abandonan, donde no se dan bandazos en las relaciones, sino con cierta coherencia. Y lo que pasa con el cambio de un embajador normalmente es lo mismo que pasa en el fútbol. Cuando cambiamos de alineación, cambiamos de alineación por alguna razón, ¿no? Porque se agota un modelo y se necesita el reemplazo. O se tiene que ir por el lado izquierdo o por el lado derecho, o se tiene que ir con más, con un líbero. ¿Y qué diríamos ahí a que usted pone el ejemplo? ¿Esto es al lado derecho o al lado izquierdo el cambio que han hecho? Esto es un trabajo multifuncional de una diplomacia muy activa y moderna. Le vamos a llevar a Laucas para que nos presente una alineación así entonces, Cristian. Y yo creo que Laucas es uno de esos equipos que aporta muchísimo al fútbol nacional, como aportan los demás equipos. Cristian, sí, vale la pena entonces medir de otra manera. Y yo decía, es una coincidencia, no sé, pero usted fue jefe negociador de ese tratado, estuvo de cerca con la señora Ivonne Bacchi, debe tener una buena amistad, no sé, o buena relación por lo menos. ¿Cómo va a desarrollarse esto que ya en la discusión de ayer podríamos decir como evaluación está bien? Ahora, ¿cómo concretamos? Sí, yo estuve trabajando con la embajadora Bacchi cuando ella era ministra. Yo era su viceministro, ¿no? Durante el tiempo que ella estuvo ahí. La conozco muy bien, sé de su capacidad, sé del empuje, de los contactos que tiene, y yo creo que muchas veces le critican porque no entendemos, ¿no? Cuál es la verdadera efectividad que tiene ella, que se demuestra en estos días. Nadie puede discutir eso, ¿no? Y después ella también está muy consciente de qué áreas tiene que reforzar en su gestión. Yo le decía esto porque yo estuve de cerca con Mauricio Yepes cuando él comenzó el proceso. Yo recuerdo. Entonces, claro, uno dice, tiene esa visión, no hay duda de lo efectivo que es la embajadora, pero claro, al contraste, y ahí vemos, siempre lo institucional, siempre lo de carrera, y ese es el caso suyo, termina pesando más, ¿sí? No sé si termine pensando más, se complementa, y eso es lo que decía hace un momento de la embajadora. Ella es consciente de qué apoyos necesita de otras personas. Necesita apoyos de economistas, se asesora de buenos economistas. Necesita apoyo de un diplomático de carrera, hace ese contacto. Necesita el apoyo de alguien de Europa, busca su contacto en Europa, y si necesita un contacto en Japón, busca el contacto en Japón. Yo creo que tiene esa habilidad, esa agilidad, y eso le ha dado éxito a ella en muchas cosas, y ese éxito lo está haciendo funcionar para beneficio del Ecuador y para beneficio del gobierno. Nosotros hacemos lo propio en la Cancillería. Tenemos aliados muy importantes en varios sitios, y nosotros tenemos todos los días llamadas de colegas que hemos conocido durante muchos años. Esta mañana, mientras venía al canal, me llama un colega que trabajó durante casi 30 años en Ginebra. Me dice, he leído con impresión las noticias que vienen de Washington. Quiero felicitarles y quiero además ponerme a la orden con mis colegas consultores en Ginebra. Ya estamos retirados, me decía, pero apoyamos y apoyamos gratis porque le queremos al Ecuador y hemos visto el trabajo que vienen haciendo. Entonces, esos contactos nos van a servir. Puede ser que poco en algún caso, puede que sean indispensables en otro momento. Y eso es lo que se hace después de una trayectoria larga de servicio. Yo creo que el canciller Valencia está perfectamente claro de buscar esos equilibrios entre lo político, lo comercial, hacerse acompañar por los otros ministros, apoyarle al ministro Martínez cuando corresponde, apoyarle al ministro Ontaneda, o en otro momento hacer lo contrario. Cristian, está en la ciudad de Washington también el doctor Pablo Zambrano, el presidente de la Cámara de Industriales y de la Producción del Ecuador, que está acompañando a la delegación ecuatoriana. Así es que, Pablo, bienvenido, buenos días. Estamos conversando acá, ya conversamos con Juan Sebastián Roldán, el secretario de la Presidencia, y estamos con el vicecanciller aquí en los estudios, Cristian Espinosa. Una evaluación suya, ¿está tan entusiasmado como Juan Sebastián Roldán del viaje? Bienvenido, Pablo, buenos días.
Muchísimas gracias, Francisco. Un gusto saludarle al embajador Espinosa y a la audiencia de XFM y Radio Democracia. Mire, yo creo que ha sido un viaje muy importante, ha sido una reunión bilateral al más alto nivel. La delegación privada de empresarios que acompañamos y de sociedad civil que acompañó al gobierno, creo que también es muy representativa. Y creo que ha sido como digo yo, un muy importante inicio de esta recta que nos tiene que llevar hacia un acuerdo comercial. Lo primero es una decisión política que tiene que haber, y el día de ayer quedó muy claro el apoyo Que hay esa adhesión. de Trump. Exactamente, que hay esa decisión, porque claro, eso es el inicio. Si no hay una voluntad política, entonces mal haríamos en tener una expectativa positiva, y hay esa expectativa positiva. Lo que hay que hacer ahora es una hoja de ruta que nos permite establecer muy claramente cuáles son los pasos a seguir dentro de este proceso, pero sí hay un optimismo por parte del sector empresarial. El sector empresarial que ya está ahí, que puede, digamos, visualizar, ¿usted cree que se lograron topar las necesidades que llevaron y que, no sé, a través de reuniones con otros empresarios norteamericanos, se podría concretar inmediatamente algo? Mire, el tema del mecanismo, de encontrar el mecanismo de negociación, eso va a ser clave. Ya. Ahí se requiere de la experiencia, la experticia de funcionarios de Cancillería, como el embajador Espinosa, que tiene mucha experiencia, mucho conocimiento sobre el tema, del ministro de la Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Iván Montaneda, y del equipo negociador. Y aquí sí es fundamental el hecho de conformar un equipo de trabajo público y privado, obviamente público, oficialmente tienen que llevarse a cabo las negociaciones a nivel público, pero también que cuente el respaldo del sector empresarial, del sector exportador, del sector manufacturero, que tenemos oportunidades de colocar nuestros productos en los Estados Unidos. Ecuador es el único país en la cuenca del Pacífico que no tiene acuerdo con los Estados Unidos, por lo tanto es necesario que para garantizar las exportaciones y también para encontrar un marco adecuado de inversiones, es decir, que puedan fluir los capitales y la dolarización pueda mantenerse de una manera absolutamente adecuada, suscribir este acuerdo con los Estados Unidos. Pablo, suscribir el acuerdo, mientras tanto las preferencias arancelarias, y alguna gente dice, oigan, pero si con las preferencias estamos, tratemos más las preferencias y avancemos, no necesariamente con un acuerdo. Y yo estoy de acuerdo con usted también, que dice que, claro, gente como Cristian Espinosa esté especializado en estas negociaciones y va a ser de una gran ayuda. Mire, lo más importante es tener certeza. Por eso es que el tema del régimen de preferencias arancelarias no nos da una certeza absoluta. Por eso es mejor el acuerdo en sí mismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hacia allá tenemos que ir. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y como decía, 17 años de llegar al acuerdo, hace 17 años de llegar al acuerdo, que fue muy frustrante ya en esa época, y creo que no vale la pena ahora frustrarnos. Por eso entonces la insistencia de tener una hoja de ruta muy clara de cómo guiar y cómo conducir este proceso. Pablo, muchísimas gracias. Le comprometemos a que a su retorno podamos conversar y evaluar ya efectivamente los próximos días de cómo fue esta reunión. Gracias por atendernos. Con todo gusto, un excelente día para todos. Muchas gracias. Bueno, Cristian, ¿están también entonces contentos los empresarios? ¿Faltó algún sector de invitarle para que les acompañe en este viaje o era mejor cómo estaba estructurada la delegación? Es difícil incluir a todos, porque cada vez aparecen nuevos actores, pero la verdad es que fue un equipo bastante completo, un número importante de empresarios. Esto se arma en un ambiente de colaboración y coordinación, porque se les pide a los empresarios que ellos mismos recomienden nombres, por ejemplo, por las cámaras, la ¿no? representatividad Se escoge empresarios que se conoce, estén interesados, se hace llamadas. Poco tiempo que tuvimos para organizar la misión misma, se encontró muchísimo interés.
Y ellos tienen sus agendas, ¿no? Están a veces de viaje, tienen sus compromisos, entonces tienen o que posponer eso para unificarse en este proceso que organiza el gobierno nacional. Así que el equipo fue bastante completo teniendo en cuenta estas consideraciones. Yo quiero hacer una reflexión a lo que ha dicho Pablo sobre los productos que están incluidos en este esquema de preferencias, del tema de las preferencias arancelarias. Tendemos aquí en el Ecuador a concentrarnos en el tema arancelario, ¿no? Que como si las negociaciones fueran solamente exclusivamente de cuánto pagamos. Y eso está bien porque es un elemento importante, pero las cadenas de valor son muchísimo más ricas, no están cubiertos en los esquemas preferenciales, están más bien cubiertos en estos acuerdos más amplios. ¿A qué me refiero? Tenemos un producto, digamos que es un producto alimenticio, ¿no? Que pongamos ahí la quinoa. La quinoa. Y la quinoa, y no la quinoa en un saco, sino ya procesada y puesto en una caja precocida con algún otro elemento, con una serie de cosas. O sea, ya industrializada que le da mayor valor. Que además va incluida en un producto con marca, con un reconocimiento. Y muchas veces la marca, el contenido de propiedad intelectual del producto vale más que la quinoa en su peso. Claro. ¿no? Claro, le agrega valor. Encima de eso tenemos un proceso de distribución de la quinoa, un sistema de conexión con el supermercado que distribuye en todos los Estados Unidos este producto, porque no es que lo vende solamente llega a una en la aduana ciudad de Miami, ¿no? Sino que va a todas estados. partes. Entonces, ahí tenemos unas cadenas de valor muy interesantes. En las flores vemos algo parecido. No solamente es la caja de flores que se sube al avión, sino el sistema de distribución dentro de los Estados Unidos de las flores que tienen que estar frescas, tienen que durar. A veces ya van arregladas en lo que se llaman los bunches, que son los arreglos florales, que ya van desde el Ecuador y ya salen relativamente armados. Entonces, ahí vemos mano de obra y vemos valor sobre todo. Entonces, los aranceles no reflejan para nada eso. Solo productores, sino que nos volvemos ya también al tratamiento. El negocio de servicios es mucho más grande a veces que el negocio del producto mismo. El negocio de propiedad intelectual muchas veces es más importante que el otro. Entonces, darle valor y completar la negociación es muy importante. Y actores aquí y al otro lado, me refiero en los Estados Unidos, para hacer las alianzas. Ellos también que tendrán algunas cosas que no quieren que vaya. O sea, hay intereses mutuos y es un juego de interés. Cristian, se nos fue el tiempo, pero yo le diría, esta evaluación positiva que resulta, he visto a gente que ha sido muy crítica, pero que termina diciendo, sí, es una puerta ahí donde se puede caminar. Usted tiene experiencia en estas negociaciones, puede darle un impulso. ¿Se atrevería a decir un acuerdo de comercio podríamos tener, no sé, a finales de año, el próximo año, o es demasiado? Técnicamente es posible, porque hemos aprendido a hacer esto, no estamos comenzando de cero. Hay un marco de referencia, que son otros acuerdos. Se ha identificado especialmente cuáles son desde la perspectiva de Estados Unidos y cuáles podrían ser de los nuestros. Así que técnicamente es posible. Políticamente, veamos si existe la posibilidad de avanzar. No nos preocupemos mucho por los obstáculos que se tienen que resolver. Están ahí. Tenemos que resolverlo, no hay opción y hay que trabajar, ¿no? Es como si uno se preocupa mucho por la pendiente de la cuesta que le toca subir, en vez de estar pendiente de la pendiente, comencemos a caminar y vamos a llegar. La reinstitucionalización de la Cancillería está en marcha. La gente habla y dice, ahí vean, todavía hay embajadores que están ahí, y hay uno del que yo acabo de ver una carta que me preocupa, que es el señor que acompañaba, es un funcionario administrativo que está de embajador en Guatemala, acompañó a Correa varios años. Acabo de leer una carta preocupante de maltrato. Sí, sabe que hay problemas siempre en todas las instituciones. Yo creo que el presidente Moreno ha sido muy cuidadoso en hacer un giro gradual para ir preservando las cosas buenas que se han hecho en el pasado, no solamente en el gobierno anterior, sino antes inclusive. Y ese giro gradual es el que le da validez y constancia
a un trayecto que refleja los intereses del país. Problemas particulares que pueden haber con un embajador, con un funcionario, el canciller Valencia Los resuelve los toma en cuenta. y los va tomando en cuenta, los va resolviendo y lo va haciendo de manera también cuidadosa de no perjudicar derechos de funcionarios, derechos laborales que existen aquí. En algunos casos son gente que lleva muchos años en la carrera. Yo llevo 32 años. Claro. Se acaba de reinaugurar la Academia Diplomática. Yo soy de la primera promoción de la Academia. 32 años, ya. imagínense. Es toda una vida dedicado a esto. Pero de las primeras personas que yo conocí cuando entré a la academia era José Valencia, que ya estaba Ya, el tercer ya secretario, está. a pesar de que somos de la misma edad. Ya. Entonces, Sí, yo estaba diciendo, es mayor todavía. no, estamos de la misma edad. Ya. ¿No? Entonces tiene esa relación de gente que tiene que trabajar como un equipo. No se puede dar estos golpes, estos bandazos. Se lo hace de manera gradual, pero se lo hace también de manera muy correcta, muy exacta, sin Puede ser dejar que nos pasar. estemos desesperando, que se han demorado. Hay demoras, no voy a decir que no hay demoras, pero a veces hay que entender por qué existen esas demoras y eso a veces son dificultades que hay en el lado humano, en las decisiones políticas. El apoyo político del gobierno actual no es el mejor, si se quiere uno evaluar cuál es la configuración de la Asamblea, por ejemplo. Y entonces O sea, hay que trabajar con trabajar, eso. y usted Hay que tiene trabajar con eso. experiencia en Eso es lo que tenemos Sí. y con eso hay que trabajar. Y vamos a avanzar. Cristian, muchísimas gracias. Le comprometemos a venir nuevamente porque hay que hacer otro análisis de algunas otras Tiene las órdenes. relaciones. Gracias por ahora y felicitaciones por el trabajo que han cumplido. ¿no? Gracias, con el Ha apoyo estado- de la prensa es indispensable para informar a la ciudadanía sobre lo que estamos haciendo. Ha estado- Además, Sí, un por tema, favor. hoy es el Día Mundial de la Radio. Así que yo claro. quiero felicitar muchas gracias. a EXA y a todos los radiodifusores por este día importantísimo en la vida de nosotros. Hay una coincidencia buena entonces. ¿Ya ves? Ha estado con nosotros el doctor Cristian Espinosa, el vicecanciller del Ecuador, y claro, tiene las noticias del viaje del presidente Moreno. Enseguida volvemos, están ya en nuestros estudios Fernando Carrión, Fabricio Villamar para tratar el tema de la ley de movilidad. Enseguida volvemos, gracias. Calidad. Innovación.